Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este curso de preparación para el bautismo, para descender a las aguas. Le felicito porque ha tomado el paso más importante, poder descender como símbolo, como señal de que usted ha creído en el Señor Jesucristo. Es un paso realmente maravilloso, es un paso importante, es un paso de fe. Aparte, que es un paso que también le va a ayudar a usted a crecer espiritualmente, a decirle públicamente a toda la humanidad y a Dios mismo de que usted cree en el Señor Jesucristo públicamente. Comenzamos. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué debemos bautizarnos? Este es un paso que muchas veces lo postergamos. Quizás surjan muchas preguntas, pero tal vez alguna de ellas es, ¿por qué debo hacerlo? Porque lo primero, el bautismo no es que sea un requisito que se pide para quizás tener contenta una congregación o que simplemente sea porque se nos ocurrió o por poner una carga. El bautismo que se hace por inmersión, porque hay que descender a las aguas, porque hay que ser sumergido en las aguas, es una confesión pública. Cuando descendemos a las aguas, cuando lo hacemos públicamente, cuando lo hacemos ya con uso de razón, con plena conciencia, como lo en la escritura lo registra, todos los hombres, el mismo Señor Jesucristo descendió a las aguas. Lo hizo públicamente, porque en ese descender público a las aguas se manifiesta que tenemos un cambio de vida, porque tenemos una vida en Cristo. Es una vida nueva en Cristo. Y usted dirá, pero yo creo en Jesús, pero yo quizás sigo la Biblia. Y quizás usted diga, no tengo un comportamiento que sea malo ante los ojos de los hombres o tal vez de Dios. Pero el bautismo es algo que el Señor nos dice, hazlo, porque allí confiesas públicamente que crees en mí. Es un manifiesto de fe en el Señor Jesucristo. Marcos 16:16 nos dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. De manera que si decimos creer en el Señor, todo tiene que ir unido con el bautismo. Al bautizarnos, estamos nosotros dando testimonio que hemos creído en el Señor Jesús. Cuando decimos que hemos creído en el Señor Jesús y no nos bautizamos, podría decirse que estamos contradiciendo esa fe. Tal vez a veces por ignorancia, porque no conocemos las escrituras y porque además hemos traído enseñanzas tradicionales en donde nos han dicho que tal vez el bautismo se hace es de pequeñitos o lo peor, que quizás al bautizarse tal vez nos están obligando a algo oscuro, desconocido. Pero el bautismo público, donde descendemos a las aguas, donde confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que comenzamos una nueva vida en Él, es la señal de que hemos creído en Él. Cuando decimos creer en el Señor Jesús, pero no nos bautizamos, estamos contradiciendo esa fe. De manera que, según Marcos 16:16, si nosotros creemos en Jesús, pues tenemos que ser bautizados. Es la señal de que somos cristianos. Si alguien se dice que es cristiano, se cree cristiano, piensa que es cristiano y no se ha bautizado, debe saber, debe informarse, debe conocer que todo cristiano debe estar bautizado. ¿Por qué debo bautizarme? ¿Por qué debo bautizarme? Cuando nosotros analizamos las escrituras, en muchas partes de ella nos quedaron evidencias de que cuando conocían al Señor Jesús o cuando los apóstoles, los primeros discípulos, predicaron,
las personas se bautizaron inmediatamente. Y la Escritura nos empieza a aclarar o nos empieza a explicar, nos muestra por qué debe haber un bautismo. Un bautismo donde hay inmersión, no el bautismo quizás que nos pone en el agua por encima de la cabecita, sino donde nosotros cuando ya estamos grandes, por eso es una confesión pública, porque nosotros lo hacemos con toda conciencia, lo hacemos con toda nuestra voluntad, de que decimos, hoy desciendo a las aguas, hoy desciendo a las aguas para morir a lo que era y me levanto en un nuevo hombre. Algunos ejemplos que tenemos, solo algunos de la Escritura, que nos dice que muchos se bautizaron inmediatamente. Los primeros creyentes, en el primer discurso que el apóstol Pedro dio, él le decía a las personas que el Señor Jesús había venido para morir por nuestros pecados. Vámonos al libro de Hechos. Yo le invito a que usted tome la escritura y vaya al libro de Hechos capítulo 2. Y vamos a analizar algunas partes de esta escritura. Hechos capítulo 2 nos dice que el apóstol Pablo, en el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os será notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues esto es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales de Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí hemos leído cómo el apóstol Pedro hace un pequeño resumen
de la gloria, de la victoria de lo que hizo el Señor Jesús en la vida del ser humano, en nuestras vidas, porque se lo explicó a todo el pueblo y les dijo la promesa de Dios que se cumplió y que nos trajo salvación. Y al escuchar todo el pueblo estas palabras y al Pedro decirles, ustedes crucificaron a Jesús, pero este Jesús nos ha dado vida eterna. Dice la escritura en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. De manera que, mis hermanos, la Escritura dice que después que Pablo les presenta el Evangelio, les hace caer en cuenta de la salvación que trajo el Señor Jesucristo. Inmediatamente dice que se compungieron. Hubo un dolor en su corazón, hubo arrepentimiento, pero inmediatamente ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntase y bautícense. ¿Para qué? Para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y la Escritura dice que ese mismo día fueron bautizadas 3,000 personas y que perseveraban en la doctrina. De manera que fue inmediato. ¿Para qué se bautizaron? ¿Por qué nos debemos bautizar? Porque cuando recibimos a Jesús, que lo decimos, la mayoría de veces la persona lo hace en una confesión a veces hasta mecánica. Pero cuando recibimos a Jesús, lo debemos recibir nosotros en nuestro corazón en realidad con toda nuestra fe. Sabiendo, creyendo que Él pagó el precio, que nos da perdón de pecados, que nos ha trasladado de las tinieblas al reino suyo, al reino de su luz. Pero nos dice, Pedro todavía no nos dice a nosotros, arrepiéntase y bautícense. ¿Para qué? Para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. A veces podemos estar en una congregación por años, por muchos años. Hay personas que pareciera que le tienen miedo, temor. Otros no se han decidido a hacerlo. Pero lo correcto es que cuando recibimos a Jesús, cuando hemos creído en Él, inmediatamente nos bautizamos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos demostrando que en realidad le hemos creído. Tal vez a veces no se hace por falta de conocimiento de en realidad qué es el bautismo. ¿Cómo se debe hacer? ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué es importante hacerlo? Y aquí empezamos a ver por qué es para perdón de pecados. Y entonces decimos, pero solo con decir, Señor, perdóname los pecados no es suficiente. Pues aquí la Escritura nos está diciendo que aparte de nosotros arrepentirnos de nuestro corazón y no volver a pecar y trabajar día a día por cumplir la palabra del Señor y por ser transformados y que porque esta palabra se cumple en nuestra vida y llevar una vida cada vez más acorde a como lo dice la Escritura, para, como dice la Santa Palabra, cada día estar nosotros pareciéndonos al Señor Jesús o llegar a la estatura de ese varón perfecto, pero debemos bautizarnos. Si no hay bautismo, no hay perdón de pecados. Ahora, que una persona se bautice y siga con su vida desordenada solo porque hubo perdón de pecados, no. Esto tiene que ser un conjunto de cosas
nos bautizamos arrepintiéndonos en nuestro corazón, con el deseo de que nos vamos a levantar en una nueva persona, pero tenemos que seguir la escritura. Por eso dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De manera que esta escritura nos muestra que al bautizarnos, primero tenemos que tener fe, tenemos que hacer una confesión pública, porque el bautismo nos demuestra que hemos creído en Jesús. El Señor Jesús se bautizó. Pero después del bautismo tenemos que seguir nosotros perseverando en la doctrina. ¿Qué significa perseverar? Estar nosotros escudriñando las escrituras, estar nosotros en comunión con los hermanos, en la iglesia, estar nosotros en las oraciones. De manera que para nosotros estar perdonados de los pecados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que bautizarnos y tenemos que seguir llevando una vida en Cristo Jesús. Otro ejemplo que nos muestra o registra la Escritura es cuando Felipe, uno de los 7 que habían sido escogidos en Hechos de los Apóstoles, cuando quizás alguna vez se presentó en la iglesia cierta murmuración o desaveniencia porque los griegos se quejaban que a las viudas de ellos no los atendían como atendían quizás otras viudas. Los apóstoles dijeron, escojamos entre nosotros varones llenos del Espíritu Santo para que atiendan a las mesas, pero mire que no era solamente alguien que es lleno del Espíritu Santo, puede que no esté en un cargo prominente, pero está lleno del Espíritu Santo. Y Felipe fue uno de ellos. Y Felipe llegó a una ciudad llamada Samaria, tal vez con un pasado poco espiritual, la ciudad de Samaria. Pero dice que cuando llegó allá le creyeron a Felipe. Le creyeron y dice que anunciaba el Evangelio de Dios. Hechos 8:12. Y dice que se bautizaban hombres y mujeres. Aún en esa ciudad, en esa población, había un hombre llamado Simón el Mago. Él también creyó y se bautizó. De manera que cuando una nación entera, cuando una comunidad entera, cuando una familia entera o usted individualmente cree, se debe bautizar inmediatamente. Samaria era un lugar idólatra. Tenía mezclado creencias del pueblo de Dios y también idolatría, porque Samaria, la capital del reino del norte, de uno de los reinos en los que se había dividido Israel. Israel se dividió después de la muerte de Salomón en el reino del norte, que fue Israel, cuya capital era Samaria, que lo empezó a dirigir uno de los sirvientes de Salomón. Y se dividió también en Judá, cuya capital era Jerusalén, y lo dirigió Roboam, el hijo de Salomón. Y ahí empezaron 2 reinos divididos, pero este reino del norte, cuya capital era Samaria, tal vez tuvo de los reyes más perversos, que reunió idolatría de muchas naciones. Vino el reino de los asirios a causa del pecado. El Señor les dijo, voy a destruirlos. Y al venir el rey de los asirios y destruir y se dispersaron, Samaria introdujeron en Samaria más idolatría junto con algunas costumbres del pueblo de Dios. Entonces Samaria traía un historial poco espiritual, o más bien pagano. Pero cuando llegó Felipe a anunciar a esta ciudad, muchos creyeron e inmediatamente se bautizaron. Mire que a veces creemos que es que tiene que ser una generación, una familia quizás de santos, una nación de santos, una ciudad de santos, y en tu familia quizás nadie cree, pero tú eres de aquellos que se levantan a creer e inmediatamente se bautizan, porque nosotros creemos para salvación. Otro ejemplo, el eunuco. La escritura nos dice que después de que Felipe estuvo predicando en Samaria, el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve al desierto, porque en el desierto
iba en un carruaje un etíope de Etiopía y él había venido a adorar a Jerusalén. Mire que este es otro ejemplo. Venía a adorar. Muchas veces nos encontramos con que quizás no conocemos la escritura, no la sabemos mucho, no tenemos mucho conocimiento y a veces si lees y no entiendes te puedes sentir frustrado. Pero el Señor, si ve el deseo en tu corazón, que tú quieres más conocer de Él, cosas que no entiendes, ni siquiera sabes por qué debías bautizarte o no conoces mucho de la escritura, pues aquí vemos un eunuco, un etíope que estaba en las mismas, pero adoraba. No desfallezcas, pero adoraba. Y fue a adorar a Jerusalén y venía en su carruaje, a pesar que era eunuco, era un hombre importante, era de los funcionarios de la reina Candace. Y bueno, el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate al carruaje y escucha lo que está sucediendo. Vámonos a Hechos 8, vamos a la escritura para que leamos algo. Hechos, capítulo 8. En el versículo 32. Y Pablo se acerca al carruaje, pone su oreja y escucha que este eunuco está leyendo el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y entonces, como Felipe le dice, bueno, pero ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice, pues no lo entiendo porque no hay quien me explique. Y dice la escritura que Felipe empezó a explicarle del reino, del evangelio a través de esta escritura. Y lo más impactante es que cuando dice la escritura que llegaron a cierto camino, ¿cómo sería la conversión inmediata? Le dice el eunuco, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Mire que este eunuco no tuvo que esperar años, no tuvo que hacer quizás muchísimas cosas teológicas, era creer. Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Que tú creas por qué el bautismo, que Jesús pagó el precio y morimos en nuestra carne y a nuestro viejo hombre al descender a las aguas. Eso sí debe quedar claro. Por eso es necesario prepararnos. Este eunuco se preparó en todo el trayecto. Podríamos decir que Felipe le hizo un curso de preparación, que entendiera el mensaje de la cruz, que entendiera la importancia del bautismo, porque sabe que aquí el eunuco lo que le dijo que me impide ser bautizado, significa que Felipe le había dicho hay que bautizarse. Apenas conocemos al Señor hay que bautizarse. Entonces es el ejemplo que nos da el eunuco a nosotros. Pablo también. Pablo asolaba la iglesia. Pablo perseguidor de la iglesia. El Señor cuando Pablo iba entrando a Damasco, ¿qué estaba haciendo? Había conseguido más cartas, él entraba de casa en casa, de pueblo en pueblo, de nación en nación, para sacarlos arrastrados y algunos matarlos. Inclusive Pablo acababa de consentir, ayudar, estaba ahí entre los que estaban reunidos que mataron a Esteban, al otro discípulo del Señor, a otro servidor del Señor. Pero el Señor nos llama, dice que se le apareció el Señor en visión, cayó, le cayeron escamas en sus ojos, Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Le dice, bueno, ve a la calle derecha, espera allá. También le dice un discípulo Ananías, mira, Pablo está en tal lugar, ve, porque él ora. Ananías al inicio no quería, porque Dios hace cosas sorprendentes. Dios trae salvación. Por eso debemos tener fe, a los que menos esperamos. Y dice que llegó Ananías, le impuso las manos, le dice, hermano Pablo, el Señor, el que se te apareció en el camino, me ha enviado, levántate, bautízate. Y dice que apenas
le cayeron escamas, él se paró y se bautizó inmediatamente. Hechos 9:18 dice, y de inmediato le cayeron de los ojos como escamas, y recobró al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Las escamas en nosotros a veces representa que no podemos ver lo espiritual, cosas que no nos dejaban ver. Pablo no podía ver lo que era el evangelio, perseguía a la iglesia. A veces tenemos las escamas y esas escamas no nos dejan bautizarnos. El temor no deja bautizarte. Tal vez la falta de conocimiento en la escritura, pero hoy como el eunuco está siendo dirigido para que te bautices. Es lo más lindo que nos puede pasar. Y Pablo se bautizó. También vemos cuando estaba Pablo, Silas en Filipos, fueron ellos apresados y allá cantaban himnos y sobrevino un terremoto. Ellos estaban totalmente custodiados, estaban con grilletes, pero al venir ese terremoto, todo se removió y el guarda dijo, ¿qué pasó? Voy a ser muerto, lógico que me van a decir qué pasó con los presos. Se quiso quitar la vida, pero Pablo le dice, no te la quites, aquí estamos. Y este guardia al ver semejante suceso tan extraordinario, él se arrepintió, creyó. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, un poco más adelante. No, las maravillas que Dios hizo también. Allí, Hechos 16:27 dice, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían escapado, que habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a los de su casa, a los que estaban ahí. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire que cuando hay un arrepentimiento genuino, se pregunta a uno qué debo hacer. Cree, pero cuando se cree inmediatamente hay un bautismo. Y no fue solamente de él, de toda la familia. Oramos para que ojalá todos los nuestros pudieran creer genuinamente, de manera que desciendan todos juntos a las aguas. Y si no, hacerlo nosotros. Así que los llevó a su casa el carcelero, este guardia. Nosotros traemos ya, ¿no? Pues el Señor Jesús vino, pagó el precio, tenemos al Espíritu Santo, pero traigamos a Jesús a nuestra casa, traigámoslo a la presencia de Dios a nuestra vida, inmediatamente seremos bautizados. Preguntas. Muchas veces aplazamos este paso de obediencia, porque es un paso de obediencia, porque es un mandato que nos hizo el Señor, Marcos 16:16. Bautícense para el perdón de pecados. El que crea y sea bautizado será salvo. Siempre el creer lleva consecuentemente al bautismo. ¿Qué debo hacer? Las preguntas. Si recordamos que ya leímos en Hechos 2, pero del 37 al 41 dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que quizás debemos hacer ahora mismo. Preguntarnos, ¿qué debo hacer para ser bautizado? ¿Qué debo hacer para recibir perdón de pecados? ¿Qué debo hacer para entrar en realidad en el reino de los cielos? Y la Escritura nos dice, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hoy también es lo que primero nos debemos preguntar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bautizarse. Es la primera pregunta. ¿Qué debo hacer? Bautizarme. La segunda, ¿qué nos impide bautizarnos? Son tantas cosas que nos impiden a veces bautizarnos. Mira, la familia, las preconcepciones que hemos tenido,
la falta de información o la mala información que nos han dado, el temor que surge. Es como si a veces uno escucha que dicen, no se bautice, es que si se bautiza, no sé, allá, es que eso, bautices es hasta que, no sé, usted esté seguro. Pero si estamos seguros de la salvación y estamos seguros que es un paso de fe, que es un orden, es un mandato que el Señor nos ha dado, que estamos confesando públicamente delante de los hombres y Dios, los ángeles y hasta el mismo enemigo lo está mirando. Eso es un paso de victoria que estamos dando. Entonces, ¿qué nos impide? Nada, porque el eunuco le dice al Señor, ¿qué me lo impide? Nada te lo impide, nada, solamente que creas. Eso sí, lo que nos impide en realidad bajar a las aguas es que no tengamos fe o que no creamos genuinamente. Eso sí no lo puede impedir, pero de lo contrario, ningún impedimento debe haber para descender las aguas. ¿Por qué te detienes? Pablo, relatando su conversión, dice que cuando llegó a Ananías, le dice, ¿por qué te detienes, Pablo? Tienes que bautizarte. Le dice, bautízate y lava tus pecados. Mire que al bautizarnos, nuestros pecados son perdonados. El lavar los pecados es el perdón de nuestros pecados. Mire que el bautismo no es solamente un paso que se hace solamente de requisito, es un paso de fe, es un paso de obediencia, es un paso donde confesamos que creemos en Jesús, pero en el paso el Señor lava nuestros pecados. Todo lo que hemos hecho, porque todos somos pecadores, porque todos pecamos, porque antes de conocer al Señor cometimos tantas faltas, aún si ya nos congregamos, aún si vamos a la iglesia, fallamos, pero al bautizarnos somos lavados. Ese acto de fe, que aunque lo hacemos en esta tierra, que aunque el Señor también en el Jordán descendió en un río físico aquí, en este mundo, pero es un mundo espiritual el que se mueve. Al ser un paso de fe, se activa un mundo espiritual en nuestra vida. Y el Señor lo ve, el Señor lo mira. Y suceden en nosotros milagros. El mundo espiritual se mueve. Señor Jesús, cuando fue bautizado, siendo el Hijo de Dios, le dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Jesús se bautizó. Nosotros también lo debemos hacer para lavar nuestros pecados. Así que, ¿qué nos impide? ¿Qué nos detiene? ¿Qué debemos hacer? Bautizarnos con fe, sabiendo que va a suceder algo precioso en nuestras vidas. Vamos nosotros a confesar públicamente que hemos entrado en el reino de Dios, que le pertenecemos a Él, que nos arrepentimos, que ahora formamos oficialmente, públicamente, confesándolo parte del pueblo del Señor. Entonces, en esta primera lección, en esta primera sección, por ahora dejamos hasta aquí. Así que vamos a resolver un cuestionario, o me lo pueden enviar a mi personal, y dice, primera pregunta, ¿por qué debes bautizarte? ¿Por qué motivo le dice a las personas Pedro que se arrepienten y se bautizan? También, ¿cómo analizas la actitud del eunuco cuando Felipe le predicó en el carruaje? ¿Qué hizo Pablo después que cayeron las escamas de sus ojos? ¿Qué pueden representar las escamas? ¿Qué hizo el guardia o el carcelero después que sucedió el terremoto? También, según Pedro, ¿qué se debe hacer para que los pecados sean perdonados y se pueda recibir el don del Espíritu Santo? Y según Felipe, ¿qué le dijo al eunuco? ¿Qué impide para ser bautizado? ¿Qué impide? Y según las escrituras, Ananías le dijo a Pablo que no se detuviera porque ¿qué pasaría al bautizarse? Así que estas preguntas para que las analicemos, para que estemos nosotros reflexionando y dándole gracias al Señor
por su palabra. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y oro para que esta palabra quede sembrada en tu corazón, para que las fuerzas de las tinieblas retrocedan y nada impida que seas bautizado. El Señor los bendiga grandemente.